Hola gente, en este vídeo os voy a enseñar una refrigeración líquida un tanto especial. Y es que la gran mayoría de los componentes son reciclados, es decir, desmontados de otros ordenadores o piezas que iban a ser tiradas y las he usado para montar esta refrigeración. El ordenador en el cual monto la refrigeración líquida es mi ordenador de prueba, con lo cual tampoco tengo miedo a estropearlo si algo sale mal. Las especificaciones de este ordenador son la placa base, una MSI B450 Pro Carbon, la memoria RAM son 12 GB de RAM DDR4 Keystone HyperX Fury, el procesador es un Ryzen 1600X y la gráfica es una MSI GTX 750 Ti. Si visteis mis anteriores vídeos, quizás recordaréis que ya en este ordenador empecé a montar una refrigeración líquida, pero nunca la acabé, puesto que usé algunos componentes para otros ordenadores, como la bomba y muchos de los racores que están ahora mismo en mi ordenador principal. De todas formas, si estás interesado en saber un poco más sobre las especificaciones de este ordenador, os dejaré el link de mi anterior vídeo en la descripción. Y volviendo al principio, como podéis ver aquí, lo primero que hago es desmontar el radiador de 240 mm que quedó alojado en la parte superior de la caja del ordenador. Después de esto, voy a poner un radiador de 360 mm que es el que colocaremos en el frontal, ya que quiero dejar solo un radiador por el momento, puesto que esto va a ser una prueba. Como ya he dicho anteriormente, prácticamente todo es reciclado, aunque realmente casi nada fue usado anteriormente. Son restos de instalaciones y materiales que iban a ser tirados y yo los rescaté para intentar darle una segunda oportunidad. Pues bien, después de sacar el radiador, fui en busca de unos ventiladores que hace un tiempo habían tirado en la empresa donde yo trabajo, ya que por algún motivo habían dejado de montar en sus máquinas este modelo de ventilador. Estos ventiladores nunca fueron usados, es decir, que realmente son nuevos. Y a pesar de que no son los más indicados para este tipo de instalación, ya que son solo de 80 centímetros, los ventiladores son de muy buena calidad. Cuenta con certificación IP68, con lo cual son hasta sumergibles. Son resistentes a químicos y bueno, son de uso profesional, así que tendrán una larga vida útil. El coste de un solo ventilador ronda los 80 euros, así que ya podéis imaginar la calidad que deben de tener estos. El gran inconveniente de estos ventiladores es que trabajan bajo una tensión de 24 voltios. Y como sabréis, los moles de la fuente de alimentación dan una tensión máxima de 12 voltios. Entonces se me ocurrió sacar del conector de la fuente que va a la placa base tensión de menos 12 voltios. Así con los 12 voltios del mole y estos menos 12 voltios crearíamos una diferencia de potencial eléctrico de 24 voltios. El problema fue que después de descargarme las especificaciones de la fuente de alimentación, me di cuenta que el amperaje de salida de menos 12 voltios era demasiado pequeño, así que no quería poner en riesgo la fuente de alimentación y aún menos la placa base, con lo cual descarté esta opción. Por cierto, para anclar los ventiladores a los radiadores, hice un pequeño adaptador con trozos de metacrilato, pero ya hablaremos más tarde de ello. Y como podéis ver, después de esto saqué una bomba la cual quise usar para mi ordenador principal, ya que esta bomba, que también es de uso profesional, tiene una capacidad de bombear aire y agua hasta 20 metros y es capaz de bombear líquidos calientes hasta 98 grados. Cuenta con más de 3000 horas de servicio y es capaz de tolerar sólidos en suspensión y funcionar en seco sin sufrir daño. La bomba funciona con una tensión de 12 voltios, así que casi parece ideal para el ordenador, ¿no? Pues realmente tiene una gran desventaja, y el gran problema es que es muy lenta, solo es capaz de transportar 0,85 litros por minuto, mientras que las bombas que he montado últimamente en mis instalaciones suelen tener unos 800 litros por hora. Es decir, que si dividimos esto entre 60 nos daría unos 13,33 litros por minuto. Pero teniendo en cuenta que estas bombas corren la mayoría del tiempo sobre el 20% de su capacidad y rara vez lo hacen por encima del 50%, entiendo que esta bomba profesional podríamos dejarla al 50% de su capacidad y conseguir así un resultado similar. En cuanto a racores, pues tengo un poco de todo, pero no suficiente para todo un circuito con los mismos racores. Además, mi principal idea era usar tubos neumáticos de nylon. Esto es debido a que en mi trabajo tiran muchos restos todos los días, y me pareció una pena tirar tanta cantidad de material que podría ser usado en algo como esto.
Por eso, con esta instalación quería probar si con estos pequeños tubos tendré caudal suficiente para refrigerar el ordenador, ya que estos tubos son muy flexibles, ligeros y duraderos. También soportan altas presiones, temperatura y humedad. Y al ser más pequeños y flexibles, podremos meterlo por casi cualquier lado. Vaya, en principio son los tubos ideales, así que solo falta probar si sería suficiente el caudal con este diámetro, ya que estos tubos son solo de 6 milímetros por fuera y 4 milímetros por dentro, con lo cual me parece poco probable que sea suficiente caudal de agua cuando el ordenador esté en plena carga. Existen también estos mismos tubos de 12 milímetros de diámetro exterior y 10 milímetros de diámetro interior. Estos seguramente serían los ideales para montar un ordenador, ya que así tendríamos un buen caudal en el circuito sin generar mucha presión. Y os preguntaréis entonces que por qué no los he montado con estos. Pues en mi empresa solo trabajan con los de 6 milímetros y mi idea era poder reutilizar todo el material que se desecha, ya que de esta manera yo me ahorro el dinero de comprarlo, pudiendo usar todos los restos y colores que la empresa desecha, y además contribuyo al reciclaje o al menos a generar menos basura, ya que yo dejo de comprar un artículo nuevo y quito un poco de plástico de la basura. Después de tener más o menos la idea de lo que quería hacer, me surgió un problema. Y es que la bomba trae unos conectores de plástico de 8 milímetros. Esto me complicaba bastante la instalación, ya que ¿cómo podía yo ahora conectar estos tubos aquí? Pues intenté ensanchar el tubo de nylon con una pistola de aire caliente y unos punzones de metal, pero no era capaz de ensanchar tanto el diámetro del tubo. Además que al ser un tubo de plástico con un conector de plástico, esto crearía fugas seguro. Así que después de probar distintas maneras, lo que me pareció mejor era usar unos tubos de silicona, ya que estos se ajustan mejor y son perfectos si no usan ningún tipo de racor o sujeción. El problema es que el tubo era de 6 milímetros y probablemente 4 milímetros o menos en el interior. Fue realmente complicado poner estos tubos ahí, por eso corté más o menos 1 metro para poder trabajar con comodidad. Y los estiré, calenté y usé los punzones para ir dilatando esos tubos. Acabé con las manos reventadas, pero finalmente estos tubos entraron en el conector de la bomba. Y como podéis imaginar, estos tubos también son rescatados de ser desechados. Después de esto, le puse teflón a los racores para colocarlos en el radiador. Estos racores son los diseñados para los tubos de nylon, es decir, los tubos de plásticos de colores. Estos racores los compré en AliExpress hace ya un tiempo y a primera vista parecen de muy buena calidad. Después de esto, tocaba probar si podía acoplar estos ventiladores al radiador. Para ello, había hecho unos adaptadores con unos restos de metacrilato que tenía por aquí. Estuve mirando por internet si había algún adaptador cónico o algo con un mejor acabado, pero lo único que encontré son unos planos para hacer tú estos adaptadores con tu impresora 3D. Y bueno, esto de la impresora 3D probablemente sea mi próxima compra, ya que hay muchas cosillas que me gustaría hacer con esto, y realmente hay muchas opciones y muy baratas de estas impresoras. Después de colocar estos adaptadores a los ventiladores, ensamblé unos divisores en formato Y, para poder cambiar el tubo que venía de la bomba, que era de silicona, al tubo rígido de nylon que iría a los bloques de agua. Mi idea era poner una entrada para conectar el tubo de silicona y dos salidas para colocar dos tubos de nylon. Uno iría a la memoria RAM y después al procesador y el segundo tubo iría a la gráfica. Con esto evitábamos llevar el agua caliente del procesador a la gráfica. Como podéis ver, a los racores para los tubos de nylon le puse teflón en el roscado. Esto es debido a que no cuentan con ninguna junta de goma y la rosca es bastante profunda, con lo cual estoy seguro que si no colocamos cinta en las roscas se saldrá el agua. Creo que aplicando unas 4 o 5 vueltas de teflón a las roscas debería ser suficiente para evitar fugas. Después de acabar con estos divisores, me puse a comprobar cómo quedaría el radiador y los ventiladores en la torre, si anclaban bien y si cabrían estos ventiladores por la parte exterior de la caja, ya que estos ventiladores son algo más gruesos que los ventiladores normales de ordenador. En principio parecía que podían quedar bien, así que me puse con la bomba,
ya que si colocaba ahora el radiador iba a ser bastante más complicado instalar la bomba en ese hueco. Esta bomba vibra bastante, así que se me ocurrió atornillarla al chasis de la torre. Después de tener una idea de cómo podría encajar, pensé que sería buena idea colocarle unos tacos de goma para que amortiguara la vibración. Estos tacos son bastante utilizados en motores, pero estos tenían una métrica superior a los agujeros de la bomba, así que tocaba hacer bricolaje de nuevo. Una vez que tenía los agujeros en la medida perfecta para estos tacos de gomas, los coloqué en la bomba y le puse doble tuerca para que no se aflojaran con la propia vibración de la bomba. Después lo coloqué en la caja del ordenador y quedaron bastante bien. La idea era meter el tornillo de los tacos por dos huecos que ya tenía la caja. Realmente no sé para qué estaban estos dos huecos ahí, pero a mí me venían perfectos para sujetar la bomba. El único problema es que estos agujeros eran más grandes que el tamaño de las tuercas, así que me tocaba inventar alguna especie de plataforma para que ésta sujetara la bomba con la caja. Como ya era bastante tarde, no quería hacer mucho ruido con herramientas, así que cogí una escuadra que tenía por aquí. Estas escuadras son los accesorios de una bomba o tanque que ya habré instalado en algún otro ordenador. Lo que hice fue abrir las ranuras de la escuadra hasta que el tornillo entraba por el hueco. De esta manera podría colocar el tornillo por medio de la escuadra y luego las tuercas sujetarían esta contra el chasis del ordenador. Ya sé que este invento parece un poco chapuza, pero realmente cumple su función y nadie verá esto por debajo del ordenador. De todas formas, siempre puedo cortar el travesaño que sobresale para un mejor acabado. Pero como ya dije, no quería hacer mucho ruido usando herramientas eléctricas. Ahora llegó el momento de poner el bloque de la tarjeta gráfica. Antes que nada, me aseguré que el bloque de aire no tocaba las memorias. Con esto me aseguraba de que no se calentaran en exceso si ponía un bloque de agua y dejaba las memorias desnudas. Después de probar mi primera opción de bloque, un bloque relativamente de buena calidad y recubierto de níquel, me di cuenta que era demasiado grande, que los tornillos no encajaban. Así que recurrí a la segunda opción, un bloque pequeño y barato del cual siempre tengo algún repuesto aquí en caso de necesitar un apaño, ya que este bloque lo puedes encontrar en AliExpress por 8 o 9 euros y siempre te puede sacar de cualquier apuro. No es el que recomiendo si quieres hacer una instalación decente o si tienes una gráfica que quieres cuidar, pero para esta instalación es más que suficiente, ya que hay que recordar que tenemos una gráfica bastante antigua y tampoco sería lógico gastar más en el bloque que en lo que puede costar la gráfica. Y volviendo a la instalación, pues igual que anteriormente, le pongo teflón a los racores y los coloco en el bloque. Por cierto, como podéis ver, los tornillos son bastante largos. Intenté buscar unos tornillos más cortos, pero eran de métrica 2,5 y los que yo tenía eran de métrica 3, así que no pude reemplazarlos. También pensé en cortarlos, pero viendo la mala calidad que tenían, no me atreví a estropearlos y quedarme sin nada. Así que finalmente lo que hice fue poner los tornillos al revés, es decir, mirando hacia abajo. Al menos así se camuflaban un poco con el bloque y además quedarían mirando hacia abajo, con lo cual sería más difícil de ver. Después de esto, coloqué unos pequeños disipadores de aluminio a las memorias. Esto es algo que siempre suelo hacer cuando pongo bloques de agua, ya que aunque anteriormente las memorias estaban desnudas, tenían un poco de aire que soplaba de los ventiladores de la tarjeta gráfica. Ahora no habría ventilador cerca de la gráfica. Aunque seguramente sería suficiente con los ventiladores frontales de la caja, poner estos disipadores de aluminio no supone un gran trabajo ni dinero, ya que podemos encontrar esto en AliExpress por unos pocos euros. Con esto tendremos el procesador gráfico y las memorias con mejores temperaturas que antes. Así que de este modo quedaba la tarjeta gráfica terminada. Ahora era el turno de colocar el bloque de agua al procesador. Para ello quité el disipador de aire y limpié el procesador para quitar la pasta térmica antigua. Esta pasta térmica estaba prácticamente intacta, ya que realmente no he usado este ordenador para nada desde que lo monté. Pero bueno, siempre es aconsejable cambiar la pasta térmica cuando retiramos el disipador. Además, en este caso íbamos a poner otro disipador, con lo cual no quedaba más remedio. Por cierto, la pasta térmica que he usado en esta instalación es MT1. Esta pasta térmica la compré hace algo más de un mes en Amazon España por menos de 4 euros. Es de la marca Mars Gaming. Vaya,
de Tassens, una empresa relativamente joven que siempre ha tenido muy mala fama en cuanto a calidad de sus productos, pero yo personalmente he tenido torres de ordenadores, ventiladores y alguna fuente de alimentación y nunca he tenido ningún problema. Los precios son generalmente bastante bajos y como nunca había probado pasta térmica de esta marca, me pareció buena idea probarla, ya que por este precio me pareció un auténtico chollo. El tubo de pasta térmica trae 3 gramos y la conductividad térmica es de 9 vatios. Lo único que no me ha gustado es que es demasiado espesa y desde mi punto de vista es difícil de aplicar, aunque supuestamente esto es la ventaja de esta pasta térmica, así que no sé, ¿será que estoy acostumbrado a pastas térmicas más volátiles? Bueno, y volviendo nuevamente a la instalación, pues al igual que antes, coloco el teflón en los racores y los racores en el bloque. Este bloque fue el que compré originalmente para mi ordenador principal, pero nunca lo llegué a usar. Lo compré en AliExpress hace como unos 8 meses y pagué 28 euros por él. Una vez colocado el bloque del procesador, pasé a instalar el bloque de la memoria RAM. Este bloque ha sido el primero que he comprado para memoria RAM, ya que siempre me pareció un poco inútil y muy caro. Y realmente no me equivoqué. Las memorias a día de hoy casi todas traen su disipador metálico. Esto es más que suficiente para refrigerarla, ya que en principio la memoria RAM no suele alcanzar temperaturas muy elevadas. Así que usar esto conlleva retirar la cubierta metálica del fabricante, con lo cual perderemos la garantía de las memorias, colocar unas fundas metálicas a las memorias y anclar este bloque ahí. Además de ser caro y aparatoso, tampoco mejoraremos tanto las temperaturas, puesto que en el bloque de agua del procesador o gráfico hacemos contacto directo con el chip, pero en este caso el bloque de agua de la RAM hará contacto con el metal de las cubiertas de la memoria RAM, que a su vez estas, mediante pads térmicos, entrarán en contacto con los chips de memoria. Así que si estáis pensando en comprar uno de estos bloques, os recomiendo que no lo hagáis. Yo en mi caso quería probarlo para poder hablar con seguridad, ya que nunca lo había probado ni había visto en persona. Para eso es mejor gastar este dinero en algún otro componente o en mejorar uno de los que ya tienes. La instalación de esto no es muy complicada. Lo único que tendréis que tener cuidado es al quitar los disipadores originales que traen la memoria, ya que podríamos dañar estas. Y esto fue otro de los motivos por probar el bloque este aquí, ya que no iba a poner este bloque en mi ordenador principal y perder la garantía de mis memorias o arruinar estas. Después de pensar cómo iría más o menos el circuito, coloqué los racores en el bloque de memoria RAM y coloqué unos tornillos que atraviesan el bloque para enroscarse con la cubierta de cada módulo de memoria RAM. Para ello se requiere un poco de paciencia, ya que las memorias no están completamente alineadas y hay que tener cuidado al atornillar esto para no ejercer demasiada fuerza, ya que podríamos estropear algún zócalo de la placa base. Al terminar con el bloque de la memoria RAM, cogí el radiador y me puse a cambiar los racores para los tubos neumáticos que había colocado anteriormente por los racores para los tubos de silicona, ya que antes de llegar al radiador usaríamos el conector Y que convertiría los dos tubos neumáticos provenientes del procesador y gráfica a un tubo de silicona que llegaría al radiador. Parece algo complejo dicho de este modo, así que ya lo veréis posteriormente. Una vez cambiados los racores, empecé con la instalación del radiador. Para ello, tenía que atornillar los adaptadores de metraquilato que sujetaban los ventiladores al radiador, dejando el chasis de la caja por medio. Los tornillos que tenía para esto eran un poco cortos, ya que estos tornillos realmente son para sujetar el radiador al chasis, pero al colocar el metraquilato por medio se hacían difícil de colocar. Además, seguramente los agujeros del metraquilato tampoco estaban completamente alineados. Como podéis ver en el último ventilador, tuve que girarlo hasta que encontré la mejor manera de que encajase. Y bueno, al final de un poco de juego y frustración, conseguí colocar los 3 ventiladores en su sitio. Ahora era el momento de comprobar si mis cálculos no habían fallado. Y pues fallaron. El ventilador inferior tocaba con la cubierta de la caja, con lo cual esta no podía cerrarse adecuadamente. Después de un rato pensando qué opciones tenía, lo más fácil era cortar las esquinas del ventilador, ya que estos casi no se verían una vez instalada la cubierta. Además, que después de hacer los adaptadores y colocarlo todo ahí, ni me plantearía quitar el ventilador.
Así que me fui a por mi pequeña Dremel y recorté las esquinas. Después de esto, el frontal encajaba a la perfección, con lo cual me puse a organizar un poco los cables de los ventiladores y pensar cómo iba a conectarlos aquí, ya que como dije al principio, estos ventiladores son de 24 voltios y la fuente del ordenador trabaja a 12. Para ello, tenía varias opciones. Mi primera opción era usar un regulador de tensión, vaya, la placa que podréis ver en el vídeo. Con esto podíamos introducir 12 voltios por un lado y sacar el voltaje que quisiera por el otro. También tenía aquí otra pequeña fuente de alimentación reciclada, que podríamos sacar 24 voltios, pero eso sí, desde una tensión de 220 alterna. Esta opción era mi último recurso, ya que con esto colocaríamos dos fuentes de alimentación en el ordenador. Después de probar muchas opciones, me di cuenta que conectando el ventilador directamente al moles en la opción de 12 voltios, la velocidad de los ventiladores era muy elevada y el ruido también, así que probé con la opción de 6 voltios. Esta velocidad seguía siendo relativamente alta, pero ya los ventiladores eran bastante más silenciosos. Así que después de esto, ya nada de lo anterior tenía mucho sentido, puesto que de esta manera no teníamos que añadir ninguna fuente o conversor a la instalación, simplemente había que conectarlo a la fuente. La gran desventaja de todo esto es que los ventiladores tendrán una velocidad constante y no podremos modificar nada en caso de necesitarlo. Una vez planteada la instalación y la posible configuración de los ventiladores, me fui a colocar la tarjeta gráfica y el tanque. Como podéis ver, la tarjeta gráfica no tiene más complicación, es simplemente poner un tornillo. En cambio, colocar el tanque no era tan sencillo, ya que tenía que buscar un sitio el cual no molestara posteriormente. Finalmente, el sitio asignado fue en la parte trasera de la caja delante de la gráfica, ya que este sitio es el que probablemente menos influirá en el caso de querer modificar algo. Una vez instalado el tanque, me puse a colocar todos los tubos por la caja. Empecé por los tubos de silicona, ya que eran los más flexibles. El primer tubo iba desde la salida del tanque a la entrada de la bomba, es decir, el tubo que alimentaba a la bomba. El segundo tubo era el tubo de retorno al tanque. Este tubo iría desde el radiador al tanque, es decir, el radiador disiparía el calor proveniente de los bloques y retornaría el agua enfriada al tanque. Una vez instalados estos dos, tocaba pensar cómo y por dónde pasarían los tubos de nylon. El primer tubo de nylon que coloqué es el tubo que iría al bloque de la memoria RAM. Este tubo venía desde la salida de la bomba a través de un tubo de silicona y se dividía en dos tubos de nylon. Un tubo hacia el bloque de la memoria RAM y el segundo tubo hacia la tarjeta gráfica. El tubo que iba hacia la memoria RAM lo pasé por la parte trasera de la placa base. Luego conecté la salida del bloque de la memoria RAM con la entrada del bloque del procesador. Después de esto, tocaba elegir por dónde retornaría el tubo de la salida del procesador. Mi primera idea fue colocar la salida del procesador y de la gráfica paralelo al radiador, en un hueco que quedaba entre este y la cubierta de los discos duros. Y una vez colocados estos dos tubos, puse el último tubo, que era el que provenía desde el otro conector del divisor hasta la entrada de la gráfica. Este lo pasé por un hueco que tiene la cubierta de los discos duros, que es realmente para pasar los cables de encendido de la placa y algunas otras cosas. Así que en principio por ese hueco irían un tubo rígido que lleva el agua de la bomba a la gráfica y el tubo de silicona que coge el agua del tanque y lo lleva a la bomba. Luego conecté la salida de la bomba a los dos tubos que llevarían el agua hasta el bloque de memoria RAM y al bloque de la tarjeta gráfica. Después recorté algunos tubos, los ordené un poco y le puse las bridas a los tubos de silicona. En principio dejé los tubos bastante largos, puesto que esto era una prueba. Nunca antes había probado nada de esto, ni los tubos, ni los racores, ni la bomba, ni siquiera el tanque, con lo cual había una gran probabilidad de que algo de esto saliera mal. Así que una vez terminado, alimenté la bomba y me puse a rellenar el circuito. En primer lugar, parece que todavía ha salido bien, aunque la bomba era bastante ruidosa funcionando a 12 voltios, pero una vez que el circuito quedara terminado lo pondría a funcionar a 6 voltios, en la cual el ruido se reduce considerablemente. Después de un rato observando el funcionamiento del circuito, llegó el primer problema.
El tanque tenía fuga de agua. Y poco después me di cuenta que uno de los divisores también. En este momento decidí apagar todo y dejarlo para el día siguiente, ya que ahora tocaba drenar el circuito y sellar todas las fugas. Así que al día siguiente, como podéis ver, ya tenía desmontado el tanque. La idea fue recubrir todas las uniones con silicona, ya que ningún pegamento iba a entrar por esas ranuras. Le puse cinta de carrocero o cinta de papel para proteger las partes que no quería que se mancharan de silicona, y empecé a aplicar silicona por toda la superficie con una jeringuilla. Una vez aplicada, cogí un trozo de metacrilato que tenía el borde redondeado y lo pasé por la superficie para dejar un mejor acabado. Hice exactamente lo mismo por el otro lado, para prevenir posibles fugas futuras. El único error que cometí aquí es que hubiese sido más sencillo esperar unas horas a que la primera parte estuviera cuajada, ya que accidentalmente acabé rozando la primera parte en la que apliqué la silicona. Después de acabar con ambos lados, retiré la cinta y lo dejé secar. Como podéis ver, el acabado es bastante decente. Y una vez seco y colocado, nadie se dará cuenta de lo que había pasado aquí. Una vez acabado el tanque, me puse a modificar los divisores. Después de darle muchas vueltas, como quería estar completamente seguro que no se volvería a salir el agua, lo que hice es usar 3 métodos de sellado en uno. Es decir, primero le puse bastante teflón al roscado, más de lo que inicialmente le había puesto. Luego le coloqué una goma que hiciera de junta. Y por último le puse silicona sobre el teflón. De esta manera, si quedaba una pequeña fisura, la silicona se encargaría de sellarlo. Una vez acabado, para estar aún más seguro, le puse silicona sobre el conector y la junta, ya que esto puede parecer excesivo, y bueno, quizás lo sea, pero no hay nada que me moleste más que tener que hacer el trabajo 2 veces, así que mejor prevenir que curar. Cuando acabé con esto, dejé curar la silicona por 24 horas y volví a rellenar el circuito para probar todo de nuevo. El tanque y los divisores habían quedado perfectos, el agua no se salía. Pero después de dejar el circuito funcionando por unos 15 minutos, me di cuenta que había una pequeña gota de agua sobre el bloque del procesador. Y ya no sabía si había sido una salpicadura o realmente el agua se salía por algún sitio. Así que nuevamente lo drené todo y sellé todos los bloques como había hecho anteriormente con los divisores, es decir, le puse más teflón, silicona y la junta de goma. Y es que como dije antes, prefería hacerlo bien desde primera a estar luego siempre con la preocupación de si se pudiera salir el agua. Al día siguiente rellené el circuito y probé de nuevo. El circuito de agua estaba totalmente estanco. Estuvo en funcionamiento por más de una hora y todo iba bien. Como podéis ver en el vídeo, los ventiladores conectados a 12 voltios son demasiado ruidosos. Pero si conectamos esto a los 6 voltios del mole, prácticamente son inapreciables. De hecho, hace casi más ruido el ventilador de la fuente de alimentación que los ventiladores que yo instalé. Y después de esto, desconecté todos los ventiladores para escuchar la bomba. El sonido de esta es inapreciable, así que hemos logrado el objetivo. Aunque aún quedaba probar si este sistema sería capaz de disipar el calor del ordenador cuando este esté trabajando al máximo. Una vez que estaba contento con la instalación, quedaba a fijar los cables. Tenía que ver las opciones que tenía para los ventiladores y la bomba. Como no disponía de ningún conector macho que fuera al Molex, lo que hice es poner unas bridas sujetando los cables. Esto obviamente no es la mejor opción, pero no disponía de ningún conector macho que fuera al Molex y tampoco quería cortar los cables de la fuente, así que de momento hice este apaño. De todas formas, aunque a simple vista sea una chapuza, es prácticamente imposible que los cables se salgan de ahí. Y bueno, ya como punto final, para darle un poco de luz a la instalación,
fui a por uno de los restos de tiras LED que tenía por aquí. Esta tira LED es la que usé en mi dormitorio, si tenéis curiosidad podréis verlo en mi canal. Lo que hice aquí fue soldar un conector a un extremo de la tira. Por desgracia, no disponía en ese momento de un buen soldador y tuve que usar este, que es más bien un destornillador caliente. Pero bueno, me hizo el apaño. Una vez soldado el conector, tocaba probar que la tira LED funcionara correctamente. Y sí, parece que ha salido bien el invento. Por último, conecté los bloques y la tira LED a la misma fuente para que todos tuvieran el mismo color y estuvieran en sincronía. Y bueno, la instalación estaba prácticamente lista. Entonces, ¿qué quedaba por hacer? Pues sí, conectar la alimentación a la placa y ver si todo funcionaba y qué temperaturas tenemos. Estaba realmente intrigado, ya que podía pasar que el sistema fuera un éxito o que el trabajo realizado no hubiese servido de nada. Al menos el ordenador seguía funcionando, las temperaturas eran bastante estables y normales. Pero claro, ¿cuál sería la temperatura a máximo rendimiento? Esa era la pregunta clave. Para ello instalé el FurMark. Después de un buen rato corriendo la prueba de estrés para la gráfica y para el procesador, pues el procesador alcanzó una temperatura máxima de 75 grados, cosa que no está nada mal, entendiendo la instalación que hemos hecho aquí. Pero la gráfica alcanzó unos preocupantes 84 grados. Viendo esto en perspectiva, ¿mereció la pena la instalación? Bueno, en primer lugar, creo que la pregunta más adecuada sería, ¿es viable usar el ordenador así? Pues en principio creo que sí, ya que entiendo que esto es una prueba de estrés, en el cual el ordenador usa el 100% de sus recursos, cosa que no haremos en principio con un uso normal. En segundo lugar, si hubiera hecho una prueba de estrés antes, cosa que no hice, probablemente las temperaturas fueran incluso superiores, o al menos estoy seguro que lo serían en el procesador. Y obviamente con mucho más ruido. Ahora bien, esta instalación supuso muchísimo trabajo y riesgo, cosa que nos hubiésemos evitado usando simplemente un disipador de aire de mejor calidad para el procesador y un par de ventiladores para la caja. Entonces, visto de este modo no sería viable, ya que si tuvieras que gastar dinero en comprar bloques, radiador, bomba, tanque y todo lo necesario para esta instalación, para al final tener un rendimiento casi similar al que hubieses tenido invirtiendo pocos euros y ninguna complicación, pues claro, es un poco tonto esto, ¿no? Pero como os dije al inicio de este vídeo, la intención de esta instalación era ver la viabilidad del proyecto, es decir, ver si con este material podríamos lograr una refrigeración medianamente decente, ya que, por suerte o desgracia, hay muchas empresas tirando materiales que a ellas ya no le interesan. Y mi idea era ver qué componentes merecen la pena conservar para poder hacer proyectos similares, ya que ahorraríamos en comprar nuevos componentes y ayudaríamos al planeta a no arrojar tanta basura, porque es que creo que mucha gente no es consciente de la cantidad de basura que se genera a diario. Pero bueno, esto ya es otro tema. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, a mí desde luego me ha tenido bastante entretenido y si os ha interesado o tenéis algunas preguntas, por favor déjenlas en los comentarios. Nos vemos en el próximo. Un saludo.